Buenos días, muchachos. Buenos días. Listo, esperemos un momentico a sus compañeros y ya iniciamos, ¿vale? Basta, basta. Tú también tienes que darme amor para ti solito.
Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo van? Buen día, profe. Listo, muchachos. Verán. El día de hoy vamos a completar esa hojita que habíamos visto de la hoja de vida de un computador. Entonces, yo hice una revisión y hay campos bastante variados de los que ustedes dejaron marcaditos. Algunos no marcaron, otros sí. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar a complementar esa información porque sí es importante que nosotros tengamos conocimiento sobre cuáles son los elementos que debemos registrar sobre un equipo. ¿Listo? En ese sentido, entonces vamos a iniciar haciendo lo siguiente. Resulta que hay una herramienta bastante útil que a nosotros nos sirve para extraer información de los equipos. ¿Listo? Entonces esa herramienta se llama Everest. Entonces lo primero que vamos a hacer es descargar ese programa. Entonces yo voy a buscar aquí Everest, como la montaña. ¿Listo? Everest Ultimate. ¿Listo? Y por aquí nos va a aparecer la página oficial. Que es... No recuerdo si es esta. Esta. Listo. Y aquí nosotros vamos a descargar el programita. Entonces aquí hacemos la descarga. Listo. Aquí lo descargamos. Aquí simplemente seleccionamos el servidor del cual queremos descargarlo. Entonces aquí vamos directamente al servidor original y es un instalador, es un .exe. ¿Listo? Mientras va descargando, cuéntenme cómo les ha ido, qué han encontrado de novedades. Tenemos pendiente unos temitas, ¿cierto? De conversación. ¿Se acuerdan? Recuerdan, muchachos, que habíamos hablado de 3 temas esenciales, que era sobre los ataques y los virus que existían. Entonces me gustaría iniciarlos a escuchar. Tienen la palabra, muchachos, los escucho. ¿O usamos la lista? Buenos días, profe, ¿cómo está? Hola, Fabián. Sobre esos temas, sí, efectivamente los tres son como un tipo de sistema que captura información de otras personas y se deriva en diferentes aspectos, ¿no? En la parte de phishing
es, por ejemplo, que es una suplantación de alguien o de una entidad que se muestra a la persona que se quiere capturar esa información y se hace pasar, ¿no? Por esa entidad como si fuera, ¿no? La propia y le va pidiendo información, ¿no? A la otra persona y le va capturando cuentas, contraseñas y todo ese tipo de información valiosa, ¿no? Sí. Eso es lo que es el phishing, ¿no? Lo que ya viene siendo el malware ya es como una especie de programa eh, que ocasiona como una especie de errores o fallas en el computador, ¿no? O en el sistema que uno esté manejando, ¿no? Pues lo que más o menos leí fue que al principio fue tomado como una especie de broma, ¿no? De que algunos querían hacer una broma a alguna persona y le enviaban este software o programa malicioso. Y pues ahí fue que fue naciendo este tipo de ¿qué? Ataques. De virus De ataques, llamémoslos. de ataques, eso, de ataques. Y ya el otro lo vendría a ser como un programa espía, ya, que también, al igual que el phishing, es para capturar información y por medio de se envía, por ejemplo, se pide correos, eh, se manda, se manda solicitudes a los usuarios para que por medio de eso incorporen su información, sus contraseñas o cuentas personales. Y de estos tres casos se derivan muchos como subataques con diferentes nombres. Ya. ¿Encontraste algunos de esos nombres? Sí, por ejemplo, en phishing hay uno que se llama Vision, Sí. que es similar, sino que en este se captura como la voz o palabras o mensajes de texto para que el cliente vaya dando su información por medio de este sistema. Entonces, por medio de mensajes o por medio de llamadas, se va capturando la información de la persona. De malware, pues hay pues hay también diferentes tipos. Está lo que ya algunos más o menos conocemos que son los gusanos, troyanos, espías. Y lo que es en lo de spyware, encontré uno que es uno dice, hay uno que se llama Internet Optimizer. Dice, sus autores se adueñan de las páginas de rol del navegador. Por ejemplo, les aparecen cuando se trata de entrar a una dirección existente y la redirecciona a las que ellos controlan. O Ujú. sea, ma mandan como un link, pero ese link no es propiamente por ejemplo, de una entidad importante, sino que viene siendo como una entidad falsa y por medio de eso van capturando la información. Sí. Pues ese tengo como los ejemplos. Igual ahí pues uno puede encontrar bastantes ejemplos, ¿no? De estos diferentes casos. Sí, ahí por ejemplo, un caso típico es lo que sucede con las páginas bancarias, que a uno muchas veces le llega que sus productos han sido bloqueados, ingrese a la página del enlace y muchas personas pues no tienen en cuenta los criterios de seguridad y a pesar de que el enlace está enmascarado, es decir, aparece por ejemplo Bancolombia, yo recuerdo que a mí en una ocasión me llegó un correo de esos de Bancolombia y yo ni siquiera tenía cuenta en Bancolombia y yo ya tenía pues algo de conocimiento de estos tipos de ataques e ingresé y me solicitaban mi clave de la tarjeta. Como yo no tenía cuenta, entonces hice el ingreso y me decían satisfactorio, has recuperado tu cuenta y ellos pues tenían supuestamente la información adecuada. Entonces en ese sentido suelen suceder ese tipo de cosas. Los ciberdelincuentes son
muy ingeniosos para ese tipo de cosas. Cuando uno le llega un correo de bloqueos arroba bancolombia.net, uno casi no, un usuario normal, no se fija que el .net es una diferencia importantísima en, en cuanto al origen. Y al leer Bancolombia uno piensa que sí es de una entidad real. Y los correos, los dominios, hasta certificados de seguridad suelen tener esas páginas. Entonces sí es un caso bastante frecuente. Hoy en día, con los dispositivos móviles, también se está produciendo ese tipo de ataques a través de mensajes de texto. Como uno encuentra un link dentro de los mensajes de texto y lo primero que se le ocurre es seguir el vínculo, y muchas veces no solo no lo lleva a una página desconocida, sino que al ejecutar el vínculo ya está permitiendo o está haciendo instalaciones de elementos dentro del sistema operativo. Entonces, con eso hay que tener bastante cuidado, muchachos. ¿Alguien más desea participar? ¿O tomo Sí, yo? algo también curioso que estaba observando es que, o sea, ya se atreven es a hacer la llamada, ¿no? Propiamente. Ah, sí. Ya llegan, te hacen la llamada y también se identifican, bueno, se identifican como si fueran, pertenecieran de pronto a alguna entidad, bancos, algo importante y también, ¿no? Entonces es como también saber con quién está hablando, ¿no? Saber quién también lo está llamando a uno. Sí, hace un tiempito, no sé si ustedes se fijaron, también que en las noticias salía que desde las cárceles estaban llamando, diciendo que estaba secuestrado a alguien o que tenían en la policía a alguien y que debían hacer un giro para que lo suelten de la URI y todo eso, o que hagan una recarga y todo eso. Ese también es un ataque que estamos muy vulnerables. No sé si a ustedes les haya llegado un mensaje que decía: primo, nos quitaron el camión, pero en la cuatrimoto vienen tantos miles de dólares. Llame a este número y le dice al señor del camión que se encuentran en tal parte y gíreme tanta plata. Entonces habían personas que caían en ese tipo de ataques. O también las llamadas. Ahora hay que ser bastante cuidadosos, muchachos, con los números de celular y los números de cédula. Porque los bancos y los correos y todo eso utilizan el número de celular para enviar códigos de confirmación. Entonces, cuando hay un caso conocido aquí en la ciudad y en la universidad, que esa persona tiene su número de cédula y de alguna manera averiguaron su número de teléfono. Entonces lo que hicieron fue ir a Claro y solicitar el cambio de la reposición de la SIM card. De esa manera entonces les pedían la cédula de la persona, entregaban una cédula falsa con el documento que correspondía y listo, le asignaban la SIM card a esa persona, al delincuente. Con esa SIM card abrían una cuenta en una aplicación de Da Vivienda para obtener una tarjeta de crédito. Entonces verificaban lo mismo, el número de cédula, el número de celular, y enviaban el mensaje de confirmación al número de celular. Y de esa manera hicieron un robo como de 15 millones de pesos a una persona de la universidad, muchachos. Entonces hay que ser cuidadosos. ¿Quién más tiene algo que comentarnos? Pues buenos días, primero que todo. Pues yo lo que he averiguado más que todo es que los hackers lo usan para pues el spyware, que es que los hackers lo utilizan pues para espiar con el fin de acceder a información personal. Pero yo tengo muy poca información de cómo es que se accede digamos, en este caso a un computador, y me gustaría saber cómo es que sucedería, si es por medio de una descarga o de alguna aplicación. Ya. Sí, Esteban. Usualmente, Esteban, o te cambié el nombre. No, sí, está bien. Sí, usualmente lo que sucede es con las descargas. A veces o también pues pueden haber páginas web, ¿no? que hacen ese tipo de cosas. Eso sucede
casi siempre con el secuestro de los equipos. Se hace una descarga y uno confiado que está descargando un programa y esas descargas suelen estar camufladas en software de alto valor, que uno busca como el crack y de uso frecuente. Entonces, por ejemplo, Office o videojuegos o de ese tipo, se camuflan ahí y lo que hacen ellos es, como uno cuando descarga, utiliza un ejecutable, ¿cierto? En el ejecutable hay un programa malicioso y cuando uno le dice ejecutar como administrador, le da permisos a todo. O también cuando uno utiliza una página web, miren que ahora, por ejemplo, en algunas, por ejemplo aquí en Jitsi, aquí cuando ustedes iniciaron la primera vez les pedía permisos de acceso a la cámara, permisos de acceso al micrófono, ¿cierto? Esos Sí. permisos que obtiene el navegador también pueden servir para ese tipo de ataques. Wow. Entonces sí hay que ser, por eso es muy recomendado hacer las descargas desde los sitios oficiales. Obviamente los sitios oficiales no publican el crack ni nada de eso, sino que publican pues sus versiones normales. Y cuando uno busca ese tipo de cosas hay que ser bien cuidadoso, porque en el ejecutable puede venir un programa malicioso. Algo que es muy común son los keylogger. ¿Alguien ha escuchado de los keylogger? No. No, profe. No. Los keyloggers son los captadores del teclado y hay otros que se basan hasta en el mouse también. Ajá. Sí, Entonces capturan toda la información, todo lo que uno esté tecleando. ajá, el keylogger es eso. Captura diferentes periféricos. Puede capturar también la cámara, la pantalla, el micrófono, diferentes cosas puede capturar. Es un programita que igual, que corre por debajo, uno lo puede poner a correr por debajo del sistema operativo, ni se da cuenta uno que está. Y uno puede especificar qué tanto es lo que le va a guardar. Entonces guarda pantallazos, uno le puede decir que le guarde todo lo que el usuario digita, dónde hace clic, eh, a qué páginas ingresó, qué fotos tomó, un sinfín de cosas y uno puede decirle al mismo computador a través del keylogger que le envíe esa información a algún sitio. Entonces uno puede estar cayendo también en esa práctica de que uno instala un programa, ese instalador instala el programa en efecto, pero lanza otro instalador y uno como en Windows le dice siguiente, 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 siguiente y no lee. Entonces, hace la instalación del programa normal, ese instalador lanza un segundo instalador que es un keylogger y uno no lee, hace siguiente y deja instalados los dos programas y como le aparece el que uno buscaba, dice listo, todo salió bien. Pero por debajo está transmitiendo toda la información que uno está usando. Entonces su cuenta de Facebook, su cuenta bancaria, su correo electrónico, todo eso puede estar quedando ya en manos de otras personas. ¿Algo más? Pues lo que vendría siendo el phishing, que es más que todo para lo del envío de correos, que pues tiene una apariencia que procede pues de las fuentes de confianza, ¿no? Como usted nos viene diciendo, lo de los bancos, como Bancolombia y todo eso. Pero pues en realidad lo que ellos quieren hacer es manipular o más que todo robar toda la información confidencial que usted tenga, pues puede ser en su computador como en su correo. Entonces dicen que lo más recomendable y que vienen siendo en las páginas web es la dirección que tiene que estar directamente relacionada con el navegador. Ujú. Y lo del malware o lo del sí, dice que hacen referencia a un tipo de software malicioso, que es este intenta infectar a un ordenador o al dispositivo móvil y los hackers lo utilizan para múltiples funcionalidades, no finalidades, pues como lo que viene siendo la extracción de información personal o contraseñas o lo más común que dicen que es intentar robar dinero o evitar que los propietarios de los dispositivos logren acceder pues a sus cuentas o a su celular o a Secuestro, su... secuestro. Ajá. Estábamos y pues estaba leyendo de que lo que pasó cuando fue, ¿en qué año? No me acuerdo, que fue de que estaban mandando un virus a todos los países y eso se infectaban los servidores y estaban pidiendo múltiples cantidades de dinero.
Un virus como el COVID, pero en informática. Exacto, algo similar. Lo que no recuerdo cómo es que se llama. Sí, ahí hay varias cosas que tú tocaste, Esteban. El Eh, ransomware. ajá, prosigue, prosigue. Yo ahorita hago un recuento de las partes que me interesa hablar un poquito más. No, yo terminé. Ah, ya. Verás, de las primeras cosas que tú dijiste es una de las recomendaciones que a uno le dan es no hacer clic en el enlace, ¿cierto? Sino casi siempre escribirlo. Yo ahorita estoy buscando un correo, el correo que les digo de Bancolombia que me llegó para podérselos mostrar. Y esa es una de las prácticas que estuvo muy de moda en un tiempo. Precisamente en la universidad me enviaban, el administrador enviaba correos de que por favor no hagan caso a esa información. Pero entonces ya el correo llegó demasiado tarde, ya cuando muchas de las personas habían caído en la sorpresa. Entonces, a ver si aún está. Miren aquí. ¿Sí alcanzan a mirar mi pantalla? Sí. Eso, miren aquí dice. Apreciado cliente, este es de Bancolombia. En el 2015 yo no tenía cuenta en Bancolombia. Y aquí dice, apreciado cliente, por procedimientos de seguridad suspendimos de manera temporal el uso de sus productos cuando yo aún ni siquiera tenía cuenta en Bancolombia. Usted debe realizar el restablecimiento de sus parámetros de seguridad, proceso que consiste en definir preguntas de seguridad. Ingrese al link haciendo clic y comience el proceso de manera rápida, ágil y segura. Así de fácil sin necesidad de desplazarse a una sucursal física. Y aquí está. Miren el link que colocan, http://www.bancolombia.com/ a un clic. Y ahí ya un usuario normal no se percata de que no está con el certificado de seguridad. Miren que está HTTP y no HTTPS. Que eso ustedes ya en redes lo van a estudiar. Que hay dos protocolos, que el uno es dos protocolos para web, que HTTP es el protocolo normal y HTTPS es el protocolo seguro. Entonces dice uno, ah no, es de www.bancolombia.com, pero no está utilizando un protocolo seguro y uno ni se percata, uno llega y hace el clic. Voy a copiar el enlace. Voy a abrirlo en una pestaña de incógnito y miren que ahí al copiar el enlace ya cambió. ¿Sí se fijan? ¿Sí Sí, lo señor. notaron? Acá Sí, profe, cambió. me decía que yo iba a acceder a Bancolombia y ni siquiera HTTPS sino HTTP. Y copio el enlace al cual me va a redireccionar y miren la página en la que me redirecciona. Si vamos ahí, ya la han bloqueado. Es viejo este correo. Pero si uno ingresaba a esta página era una copia idéntica de la página de Bancolombia. No tenía nada que reprocharle, era lo mismo. Y miren cuántos correos había. Me llegaban bastantes correos y era como entrar a la página del banco. Y claro, pues uno al intentar hacer la recuperación ingresaba todos los datos. Menos mal ya no tenía cuenta en Bancolombia y me pareció bastante sospechoso ese mensaje. Entonces, así son los ataques, miren, así se camuflan. Y miren que hasta ponen nombre, el nombre del gerente. Las imágenes pues ya no cargan porque estos correos los denunciamos. Y miren el remitente. Aquí es que hay varias técnicas. Miren que aquí dice para correos estudiantes nariño@sindamanoy.udenar.edu.co. Estaban utilizando una cuenta de la Universidad de Nariño con un subdominio que era Sindamanoy. Entonces ahí hay un conjunto de redes todas extrañas que permiten
ese proceso. Hay que ser bien cuidadosos, muchachos. Miren que ahí parecería que uno está accediendo a la página del banco y en realidad no. Y eso lo hacen con todos los bancos sucede eso. También me llegó hace un tiempo con BBVA, que ahí sí tenía una cuenta y de una lo que hice fue sospechar, porque los correos de BBVA no se marcan en spam. Y eso es algo también, algo bien importante. Uno cuando configura los servidores de correo electrónico y hace envíos hacia otros servidores que sí son autenticados, para que no le marque a uno el mensaje como spam, hay que comprar una serie de certificados y hay que establecer una serie de políticas para que el otro servidor de correo lo identifique como un servidor válido, si no de una se lo va a marcar como spam. Entonces eso es algo que los delincuentes también intentan hacer, pero casi siempre como uno denuncia los correos, entonces esas denuncias de los correos, cuando uno le da a denunciar en el servidor de correos, por ejemplo, de Outlook o de Gmail, ellos van llevando una trazabilidad de las denuncias del servidor y si es muy frecuente, entonces ya lo toman como un servidor que no es de confianza. ¿Listo? ¿Alguien más? Una, una pregunta, profe. Usted pues nos dice lo de las páginas web, cómo cambia, ¿no? Su dominio, pero uno cómo puede realizar lo mismo desde un dispositivo Android. Si a veces, por ejemplo, mi padre muy poco con el celular, entonces él lo que hace es directamente presionar el link y de una lo redirige. Y a veces yo no estoy presente, entonces uno cómo puede decirle a él que pues mm, qué página es o no es la buena. Ya. A mí me pasa algo similar también con mis papás. Yo les tengo dichos que no abran nada de lo que les aparezca. O sea, los enlaces nunca hay que hacerles clic. Y cuando les llega un enlace con información que parece bastante importante, en mi caso, lo que hago es decirles que me esperen y que me avisen para que yo haga la revisión. Y lo que yo hago no es hacer clic en el enlace, sino que copio el mensaje, lo envío a través de un archivito de texto o me lo reenvío o lo escribo directamente en el computador y le hago una trazabilidad a ese mensaje. Si ya miro que es algo normal, entonces procedo a hacerlo en el teléfono, si no, no lo hago. Pero una de las cosas más importantes por hacer es sospechar de todo. Porque claro, la nueva EPS, los seguros, todo eso están implementando esa técnica de enviar enlaces por mensajes de texto muchas veces. Entonces, procurar no abrir esos mensajes, no abrir esos enlaces, porque ahí hay mucha probabilidad. Ahí casi que está en la prevención del usuario. Lo que te recomiendo en ese caso es pues comentarle a tu papá que cuando le llegue cualquier cosa que no lo ejecute, sino que te pregunte a ti. Y lo que te digo, cuando es un enlace yo lo escribo en mi navegador, a veces si sospecho mucho, entonces lo hago en una máquina virtual y lo coloco en un navegador en la máquina virtual, transcribo el link, ni siquiera lo paso por un mensaje ni por un archivo, sino que lo transcribo. Y ahí ya verifico si es algo normal o no. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Dilsa, tienes algo que comentarnos respecto a la averiguación? Eh, Comentar, no, tengo una pregunta, Brano. Yo, por ejemplo, suelo acceder a cuentas así desde mi celular, ¿no? ¿Cómo sé que, por ejemplo, digamos que el delincuente accedió a mi celular, cómo sé yo que él está viendo lo que yo estoy viendo, digámoslo así? Hijo de puchas, ahí sí. Casi siempre las manifestaciones ya, cuando uno se da cuenta, cuando inician a suceder cosas. Eh, pues ahí ya tocaría estar muy prevenido, por ejemplo, hacerle un monitoreo a la red, a ver qué tanto es lo que uno está enviando desde el celular. Esa podría ser una estrategia. Pero casi siempre uno se da cuenta del ataque ya cuando el delincuente tiene todo en su poder.
Ok. Pero, por ejemplo, en WhatsApp, ellos dicen, ¿no?, que están transmitiendo todo encriptado, de punta a punta, dicen ellos. Entonces, eh, para verificar eso, uno lo que puede hacer es un monitoreo en la red y monitorear qué es lo que sale a través de WhatsApp, a través del puerto y de los protocolos que utiliza WhatsApp, a ver si uno lo puede leer a través de la red. Y esa es otra forma de ataques, muchachos. Por ejemplo, ustedes en sus casas, y esa otra recomendación que les hago, uno cuando va por distintas partes y ahora con estos medios, uno anda en búsqueda de Wi-Fi casi siempre, cuando se le acaban los datos o si no tiene datos anda en búsqueda de Wi-Fi. Y resulta que uno encuentra una red abierta y uno se conecta y tiene internet. Pero ahí en las redes abiertas también suelen haber personas espiando el tráfico, que es lo que le digo a Dilsa que se puede hacer, y en el tráfico se va toda la información. Entonces que uno inicia sesión en Google, ahí usted envía su usuario y su contraseña y a través de la red se puede mirar. Por eso es mejor no conectarse a esas redes, quedarse sin internet un ratico y no conectarse. O si se conecta, pues úsela, pero no transmite información muy relevante sobre usted. ¿Listo? Pero para responder a tu pregunta, Dilsa, casi siempre ya uno como usuario se da cuenta cuando el ciberdelincuente ya le dice, vea, necesito tanto para que evitemos esto. Mm, Bueno, y digamos, si yo tengo instalado el antivirus, ¿le hace algo o no? Igual, digamos, el delincuente mira mis datos. El antivirus lo que te ayuda a proteger es de ejecuciones maliciosas. Por eso cuando uno ejecuta a veces los crack de los programas, el antivirus de una vez lo encuentra como un programa malicioso y lo que hace es borrar el archivo. Entonces, Mm, para eso sí nos sirve. Y también en las descargas, no sé si ustedes hayan notado que en los correos electrónicos, a veces llega un mensaje de Avast que hizo un análisis al mensaje, al correo electrónico, porque también el antivirus nos ayuda a buscar programas malintencionados y elementos ejecutables. Los virus son ejecutables casi siempre. Entonces, para eso nos sirven los antivirus y para evitarnos descargar de descargar cosas extrañas. Y antes, por ejemplo, se podía enviar comprimidos a través de Gmail. Ahora ya si usted intenta enviar un zip o un RAR ya no lo deja, porque como en los correos se puede hacer lo que sucede en WhatsApp, se pueden enviar cadenas y esas cadenas se van haciendo más grandes y más grandes, podría contaminar muchas personas. Entonces ahora ya no se permite el acceso o el envío de ejecutables a través de los correos. Pero el antivirus sí sirve, claro, claro que sirve. Pero digamos, si yo doy clic, digamos, a un link y digamos, este es para un delincuente, el antivirus no me hace nada, ¿cierto? Depende del antivirus. Hay antivirus que ya tienen esas funcionalidades implementadas. Mm, Otras veces uno es muy terco y el antivirus le inicia a dar mensajes y uno lo que hace es desactivarlo y ahí sí ya no hay nada que hacer. Entonces hay algunos que sí te ayudan a hacer un análisis de la web o de las páginas que tú estás trabajando en tu navegador. En esos casos sí te ayudan a proteger de ese tipo de ataques. Obviamente de no todos, porque los antivirus lo que son es una base de datos de elementos registrados como peligrosos o potencialmente peligrosos. Entonces si hay un atacante nuevo que el antivirus todavía no lo tiene en su base de datos, obviamente no lo va a reconocer como un riesgo. Por eso es que muchas veces, y es muy frecuente, que los antivirus hagan actualizaciones. Entonces le pide actualizarse frecuentemente porque lo que se actualiza es la base de datos. Y de ahí viene la conocida frase de Avast, de la base de datos del antivirus ha sido actualizado. Porque eso es lo que hace, descargar todo un conjunto de elementos que ya se deben reconocer como un virus. ya. ¿Listo? Esto, profe, tenía yo, no sé, que para comentar algo. Pues hoy en día ya, digamos, esto se ha hecho muy conocido, ¿no? Lo de no conectarse a redes abiertas. Sí. Entonces, lo que han hecho algunos atacantes es como clonar la misma
red Wi-Fi hasta con todo y contraseña, pero cuando uno se aleja un poco del punto de origen normal y digamos que pierde conexión, lo que hace es buscar otro punto. Y la nueva red que ha creado el atacante lo reconoce como ese punto y utiliza las mismas credenciales y aún así se puede estar capturando la información. Eh, y toda la información que es enviada por esa red pues es capturada por el atacante. Sí, sí, esa también es una buena observación. Resulta que ustedes creo que ya han tenido la oportunidad, o si no, pues ya la tendrán, de configurar sus router en la casa o en algún lugar. Y uno le puede colocar el nombre de red que uno quiera y la contraseña que uno quiera. De esa manera, por ejemplo, nosotros podríamos crear una red SESMAC y utilizar las mismas credenciales que aparecen en la red de SESMAC. Pero es una red diferente y uno debe notarlo. A veces uno dice, este aparato se me desconectó del Wi-Fi. Y en realidad las redes sí tienen, los dispositivos sí tienen herramientas para detectar que son redes diferentes, porque cada dispositivo tiene una dirección, que ahí viene algo que también vamos a trabajar, que es la MAC. En la hojita de vida que ustedes estaban diligenciando, por ahí hay una dirección MAC. Toda tarjeta de red tiene una dirección MAC que es única en el mundo. Entonces, a través de esos elementos de identificación universal, los celulares pueden decir, esta red pertenece a este router. Y a pesar de que se llame igual, a usted le vuelve a pedir usuario y contraseña. Perdón, contraseña en las redes. Y usted dice, pero si yo ya estaba conectado, pero bueno, me acuerdo de la clave, la vuelvo a escribir. Y como es la misma clave y la red se llama igual, pero es un router diferente, para usted está trabajando en una red, en la misma red que es segura, pero no se dio cuenta que en realidad cambió de red. Entonces ahí hay también parte del sigilo de uno. Es que hay que ser muy desconfiado para permanecer seguro. Y también ya existen modalidades de clonar hasta las direcciones MAC. Entonces, por ahí también. Y hay tecnologías, por ejemplo en el SESMAC hay instalados no sé si las hayan notado, unos routers que son como unos platicos pegados en el techo, que eso es lo que permiten es lo que dice Nixon, tener una configuración de red que sea transparente. A pesar, nosotros cuando nos movemos en el campus, no nos damos cuenta que estamos cambiándonos de access point en todo momento. Para nosotros estamos en la red de Wi-Fi, en la misma red en todo punto a través del mismo access point, pero no existe un access point un solo que cubra toda la universidad, sino que existen diferentes que van organizándose para dar cobertura a todo el campus. Entonces esa tecnología lo que permite es esa transparencia, tener un cambio de red sin notarlo, sin volvernos a conectar. Pero, pero igual se sigue haciendo una identificación del router. ¿Algo más, muchachos? Nixon, yo he notado un particular interés de tu parte por este tipo de cosas. No sé si tengas algo más que comentar. No, pues digamos, a nivel personal siempre he estado interesado por el nivel de seguridad, eh, digamos, en todos estos medios. No sé, para como medio concluir sería que, pues ya sobre la consulta, sería que el malware, pues viene siendo como en definición todo tipo de archivo dañino que, digamos, hacia el cliente o el usuario común. Y este pues abarcaría, digamos, los otros dos temas, ¿no? Aunque pues en sí el malware viene siendo como ya el software o directamente el instalador de algún archivo malicioso. En cambio, los otros dos, tanto el phishing como el spyware, requieren permisos o eso del usuario por parte de este usuario, ya que el phishing su fin es capturar toda la información que el mismo usuario, por indulgencia o no saber, simplemente provee esta información al atacante y a través de esta información, pues el atacante puede hacer diferentes gestiones. Por parte del spyware, este viene
como lo dijo usted, a través de instaladores, donde uno puede hacer una instalación de un software, pero internamente se está haciendo una segunda. Todos estos casos eh, hacen que el procesador, como ya sea por rendimiento, el procesador, la memoria RAM o hasta lectura del disco duro se efectúen en mayor cantidad, lo cual conlleva a digamos, una lentitud en el sistema operativo y hace que el computador, pues, eso, que sea más lento. Y es porque estos procedimientos o procesos se ejecutan en segundo plano y están consumiendo recursos del sistema operativo. Actualmente he visto que hay software que uno pues, cuando se instala, se está ejecutando en procesos y uno los puede ver en el administrador de tareas, y es muy importante, pues, mirar procesos. También recalcar, pues, la importancia de que usted ya nos enseñó a ver todos los procesos que se están ejecutando, ya que hay unos software maliciosos que se hacen pasar por procesos del sistema. Y los más nuevos ya no se ejecutan como procesos, sino como servicio, lo cual para el usuario, digamos, intermedio, que sepa algo de ingeniería y mira los procesos, no se va a dar cuenta que tiene un spyware. Pero si uno revisa los servicios del sistema, se puede dar cuenta que sí se está ejecutando en segundo plano un software que no es legítimo. Eso sería, profe. Sí, ahí tú diste unas indicaciones bien importantes que, por ejemplo, Dilsa que nos preguntaba cómo podemos identificar nosotros que nuestro sistema operativo, nuestro dispositivo está siendo atacado. Nixon acaba de dar una muy buena respuesta también, Dilsa, a esa pregunta, y es observar el consumo de recursos de nuestro sistema. Porque uno suele notar que en efecto esas herramientas consumen bastantes recursos, y si uno inicia a notar un comportamiento sospechoso del hardware, es una técnica muy utilizada, y la había olvidado, iniciar a hacer una depuración de procesos y de programas que uno tiene instalado. Entonces, si uno encuentra un programa sospechoso, ahí puede iniciar a tener indicios de que algo sucede en su equipo. Eso es algo muy importante lo que nos dice Nix. Hay también, muchachos, otro tipo de ataques que también se han puesto como en los últimos años de moda, y es ataques de ingeniería social. Hay algo que se llama ingeniería social, en cuanto al estudio del comportamiento de las interacciones de un usuario mediante instrumentos de relaciones sociales, por ejemplo en las redes sociales. Algo que es muy frecuente es que usted inicia a relacionar, ¿no? Esta persona es mi hermano, esta persona es mi papá, mi tío, mi prima, y los delincuentes utilizan esa información para iniciar a trabajar o a perfilar su forma de actuar y sus diferentes contactos. Entonces, eso es algo que también se miró hace poco en Bogotá, creo que fue, que a través de redes sociales una persona había establecido toda la información tanto de bienes raíces como de contactos, toda esa información, y logró hacer un secuestro mediante esos datos. ¿Por qué? Porque sabía ya en las redes sociales, sabía dónde vivía, qué elementos tenía, cómo era la seguridad en su casa y en dónde frecuentaba. Entonces, por eso uno debe ser bien cuidadoso con lo que publica en redes sociales y cómo se relaciona en las redes sociales. Muchas veces dicen, estoy en este momento en tal parte, y publican con ubicación y todo. Y los ciberdelincuentes pues están atentos a eso y pueden no llegar, pues hay extremos, ¿no? Pueden llegar al extremo de un secuestro o de algo más, o también pueden estar pendientes para, por ejemplo, si sale en la notificación que usted publicó de un iPhone 10, que es uno de los dispositivos, o de un iPhone de última generación, que suelen ser bastante costosos, pues ahí están pendientes para ir a hurtar o
lo que el delincuente pretende. Entonces sí hay que ser bien cuidadosos con ese tipo de cosas. ¿Listo, muchachos? Profe, respecto a eso, yo creo que ese es el modus operandi de los atacantes hoy en día, crear perfiles de la víctima. Y cabe destacar, pues, porque si uno quiere, digamos, protegerse, es importante proteger también o dar el conocimiento a los allegados, ya que al atacante crear un perfil puede que uno pues esté muy protegido, pero los conocidos no. Entonces, lo que hace el atacante es obtener toda la información de uno a través de las familiares o demás gente conocida y así obtener datos de la víctima y luego poder atacarla de diferentes maneras, ya que uno, por más protegido que esté, pero si uno está chateando o está hablando a través de redes sociales con otra persona y esta persona entra en el perfil del atacante, el atacante se va a enfocar en esta persona a capturar todos los datos con respecto a uno. Y así uno pues puede ver vulnerable ante este tipo de ataque. Ujú, exactamente, sí, Nix. Y por ejemplo, uno a veces dice, no, pero yo en mi Facebook tengo bloqueado todos los contactos desconocidos. Pues resulta que un contacto desconocido tiene un amigo en común. Y ese, a través de ese amigo en común, él ya puede acceder a las fotos en las que están etiquetados los dos, por ejemplo. Entonces, por esa parte también. Entonces usted dice, no, pero es que yo en mi Facebook no acepto a nadie desconocido. Pero pues uno no sabe el comportamiento y las cuestiones de seguridad que tengan los contactos de uno. Entonces sí es procurar, no es alarmista, ¿no? Sino que procurar en ser cuidadosos más que todo con lo que ustedes muestran en sus redes sociales, no mostrar pues datos personales ni nada de eso. Y ahora, por ejemplo, en Facebook hasta el número de teléfono se puede compartir, entonces es lo que algo que les decía, con el número de teléfono ahora se pueden hacer cosas hasta en los bancos. ¿Listo? ¿Alguien más, muchachos, nos quiere comentar sobre su averiguación? Yamit Taimal, Miller de pronto. Pues, profe, en estos días he estado leyendo un libro acerca de privacidad y ocultación de información digital a través de esteganografía, utilizando esteganografía. Y ahí nos habla sobre estos tipos de ataques, utilizando... eh, hoy en día se está utilizando mucho los satélites, ¿no? Para utilizar ese tipo de ataques. Ya es utilizado a gran escala, o sea, gubernamentales, ¿sí? Entre, por ejemplo, Estados Unidos, que utiliza este tipo de sistemas. Sí. Por ejemplo, aquí tengo algo que dice que, un fragmento que dice que hay una organización de hackers llamada Taylor Access Operation, que es una unidad de ciberdelincuencia de la Agencia de Seguridad Norteamericana. Ellos utilizan ese tipo de ataques a nivel mundial ya. Sí. Es muy, muy, muy interesante verlo. Lo estoy apenas leyendo. Ah, vale, Miller. Muy bien, muchas gracias. Andrés, ya que no de pronto. Andrés, ¿tienes algo que comentarnos? Pues yo he escuchado también que los ciberdelincuentes no solo roban la información, sino que al entrar al equipo también le colocan una especie de contraseña como para pedir recompensa por el equipo. Sí, ese es Sí, Dime. sí, sí es verdad eso. Sí, sí, ese es el secuestro que hablábamos. Resulta que también no solamente secuestran seres humanos, sino que también pueden secuestrar las máquinas. Entonces suelen amenazar, esa es una de las formas, cambiándote la contraseña del usuario, que basta con desconectarla de la red y procurar sacar la información. Pero otra de las cuestiones también es que ellos suelen secuestrar, evitarte el acceso, pero a un nivel más allá
Y la amenaza es que o pagas una cantidad de dinero o te borran el disco duro. Entonces ahí ya no basta, y si te desconectas de internet, pues el ejecutable también se dispara para limpiarte la unidad de disco duro. Entonces ahí ya van a un nivel más abajo, que va fuera del rango del sistema operativo, sino que tiene una administración más por debajo. Profe, respecto a los secuestros, ese es el ransomware, ¿no? Hay diferentes tipos, como usted dice, de secuestros. También ahí está el secuestro del navegador. Pues, y es lo que se más está viendo ahorita con esto de la cuarentena y, y demás, es el secuestro del navegador. Este se hace a través de extensiones que instala el navegador para facilitar, digamos, uso del mismo, pero no se da cuenta que hay extensiones maliciosas o tienen código por debajo, aparte de la funcionalidad principal. Lo que se vio anteriormente, pues, y fue muy conocido, fue la minería de bitcoins. Eh, Hablando pues del navegador en específico de Google Chrome, eh, muchas extensiones fueron eliminadas por esto, ya que consumía bastante procesador y memoria RAM para poder minar los bitcoins. Esto lo que hace es un secuestro del navegador y del hardware del equipo en uso, ya que esto consume bastante recursos y utilizado pues para otros fines. Lo que hay una información respecto a esto que Google no hizo muy pública, y es que también las extensiones fueron eliminadas algunas porque no solamente tenían, digamos, por minería de datos, sino que cuando uno ingresaba a las páginas específicas de los bancos, estos hacían una captura, entonces funcionaba también como un spyware y hacían uso de captura de todos los datos que uno tenía, y funcionaba también para capturar lo del mouse y capturaban imágenes de estas páginas y así obtenían credenciales o las contraseñas de las víctimas. Sí, es que todo ejecutable, muchachos, todo ejecutable es peligroso. Yo antes también pensé que, claro, como era una extensión en el navegador, era una aplicación que no tenía gran capacidad, pero cuando desarrollé las extensiones para los navegadores, uno se da cuenta que es un programa normal, como si estuviera ejecutándose en el computador. Uno puede hacer infinidad de cosas y ya lo hemos visto nosotros. Hay extensiones que, por ejemplo, yo tengo activa, miren esa de AdBlock, aquí está. Esa tiene interacción directa con toda la página web y me evita hasta de YouTube, le quita la publicidad. Todo tiene un trabajo bien importante esa extensión. Pero obviamente uno cuando las instala busca los orígenes de la herramienta, uno busca quiénes son los desarrolladores y verifica que sea una fuente confiable. Google hace, como lo comenta Nixon, hace una depuración, pero como a diario están publicándose tantas extensiones, lo que suele suceder es algo como lo que les comentaba de los correos. Cuando existen muchas denuncias de una herramienta, entonces ahí ya se vuelve sospechosa para la tienda y ya se controla ese tipo de cosas. Pero básicamente, aunque ahora Google tiene unas máquinas bastante poderosas en cuanto al análisis con inteligencia artificial y análisis automático de esas cosas, entonces eso también permite apoyar un poco esos procesos. Profe, otra cuestión ahí sería que también entraría en juego lo que es las clases de sistemas operativos, ¿no? Que tenemos. Pues en lo que más se conoce es que Windows, el sistema operativo de Windows es el más atacado, ¿no? Sí, ¿por qué creen que suceda eso? Pues porque es más general, ¿no? Es de uso de la Exactamente. mayoría de personas. No es que Linux sea más seguro que Windows, ni que Windows sea más seguro que Linux. En realidad, la seguridad depende mucho del usuario. Pero como Windows es uno de los sistemas más utilizados, entonces al ciberdelincuente lo que le interesa es
buscar la mayor cantidad de víctimas. Entonces trabaja en desarrollar virus para Windows, que es como el sistema operativo de todas las personas, desde la persona con el uso más básico hasta personas con uso bastante especializado. Entonces ahí está ese tipo de cosas. En cuanto, por ejemplo, los Mac sí tienen una protección un poquito adicional, porque el código que se produce y la publicación de ejecutables es un poquito más engorrosa, y hasta para publicar, acá por ejemplo nosotros podemos construir perfectamente una aplicación en framework.net y crear nuestro instalador y publicarlo en nuestra página y no hay problema. Aunque ahora también hay una verificación de origen de las aplicaciones. Desde Windows 8 también salió esa verificación del origen de las aplicaciones. Pero uno puede crear su instalador, compartirlo, publicarlo en su página web, firmarlo, lo que uno quiera. Y es gratuito. Mientras que para hacer compilaciones y publicaciones en los dispositivos de Mac hay que pagar unas licencias de desarrollo que son, pues, no son inalcanzables, pero sí implican un costo. Más o menos unos 100, $120 suelen costar. Entonces ya no es tan directo el acceso. Para Linux, pues ni qué hablar. Linux todo es código abierto, pero los usuarios de Linux también son un poquito más especializados. Mejor dicho, no todo el mundo o una persona del común no utiliza Linux por temor. A pesar de que Linux es un sistema operativo bastante sencillo de trabajar, el temor es que nunca he usado, no sé cómo usarlo, es muy difícil, a pesar de no haberlo usado. Pero en efecto, Windows no es que sea menos seguro o más seguro, sino que hay más delincuencia en esa parte. Es como acá, o sea, si hacemos un símil con la sociedad, hay más robos en las plazas de mercado que en los barrios, por ejemplo, de estratos altos. Porque en las plazas de mercado pues hay más cantidad de gente y la gente anda como en su cuento, entonces ya los ladrones saben que allá es más fácil encontrar víctimas que en un barrio de los estratos altos. Es más que todo por afluencia de público que otra cosa. ¿Qué más? Eh, Perdón, profe. Sí, eso que dijo, pues también cabe destacar que Windows tiene toda la información a nivel público, como las rutas de acceso al sistema y demás opciones. Entonces, para los atacantes, crear virus o software malicioso es mucho más sencillo, ya que se conocen directamente las rutas donde se guarda la información, digamos, esencial del usuario, y puede hacer uso de eso para, pues, verse beneficiado. En cambio, en Linux o en Mac, estas rutas pueden cambiar y depende ya del usuario qué rutas desea utilizar o qué, digamos, dijo usted, ¿cómo se llaman estas? Las reglas del dominio, digamos, y entonces se puede usar diferentes sistemas o esquemas de seguridad tanto en Linux como en Mac. Sí. Y algo también que yo les comentaba en la clase anterior que hablábamos sobre la seguridad de los servidores, era que Windows pues ya viene compilado a su sistema, a pesar de que uno puede cambiar las propiedades, pero su sistema ya viene compilado, es decir, no podemos hacer modificaciones bien trascendentales, bien importantes en la estructura, mientras que en Linux sí podemos, yo les comentaba que hasta podemos recompilar el kernel para establecer nuestras propias políticas, y pues los usuarios de este tipo de sistemas operativos ya pasaron por Windows, ya perdieron el miedo de aprender a utilizar un sistema operativo nuevo y ya lo hacen con más confianza y en el camino se va aprendiendo. Sí, yo creo que pues mirando pues esta socialización, yo creo que un error de Windows es darnos esa facilidad de instalar, ¿no? Que, que es todo aceptar, aceptar, aceptar y no miramos nada de lo que estamos instalando. A cambio, Linux sí nos permite observar qué es lo que se está instalando o mirar los repositorios y mirar qué se instala o no.
Entonces, se podría ver como uno de sus errores, ¿no? De Windows. Sí, miren que ahorita, por ejemplo, esta asignatura es de sistemas operativos y ahorita estamos hablando de Windows y de Linux. Pero también hay un sistema operativo que casi que ahorita es más utilizado que Windows y es Android. Y ahí también hay muchos criterios de seguridad de los cuales hablar. Antes de la versión 5 de Android, ustedes ojalá lo hayan notado, uno instalaba una aplicación y por ejemplo la aplicación ya podía utilizar la cámara, el micrófono, todo eso. Y uno ni cuenta se dio cuando hacía la aceptación de esos permisos, porque antes bastaba, hay un elemento cuando uno desarrolla aplicaciones móviles que se llama el manifiesto, que es como la carta de presentación de la aplicación y antes uno decía, necesito estos permisos, necesito permiso de GPS, de la cámara, del teléfono, de envío de mensajes de texto, lo decía ahí y quedaba por defecto, quedaban asignados esos permisos. Pero ahí a partir de esas versiones se iniciaron a detectar problemas de seguridad y cambió. Y ahora cuando nosotros instalamos una aplicación, no se asignan por defecto, sino que se niegan por defecto los permisos. Entonces ahí ya al negarlos por defecto es que a nosotros nos sale, desea permitir que esta aplicación utilice tal cosa, desea permitir y uno ahora está sucediendo lo mismo que en Windows, uno daba permitir, permitir, permitir y no lee a qué tanto está dando permiso. Pero uno ahí puede ya iniciar a tener algo de consideración con las cosas que le permite a la aplicación. Y lo mismo, a pesar de que venga de la tienda de Play Store, puede que sea una aplicación maliciosa que aún no ha sido identificada. Entonces, al darle los permisos debemos ser conscientes de qué tanto es lo que nos dice. Y ahí a veces hasta dicen que puede generar cobro las aplicaciones o gasto o uso del saldo. Y uno le da aceptar, aceptar y ni cuenta, ¿sabes? Entonces ahí también es algo que debemos iniciar a tener en cuenta. Estas son cosas que son bien esenciales, están muy cercanas a los usuarios finales, entonces nosotros podemos iniciar a hacer pedagogía no solo en el uso propio, sino también en nuestras familias. De informarles, eso no es conocimiento especializado de decirle, vea, lea al menos los permisos que está asignando a las aplicaciones o lea en dónde está haciendo las instalaciones de los programas, porque ahí uno puede también evitarse inconvenientes. ¿Algo más, muchachos, que comentar? Profe, hablando ahora que entró el tema de Android, estaba pensando, no sé si a futuro este sistema se incorpore también en los PCs, en los computadores portátiles o PC de escritorio. Ya hubo una versión de Android para computador, sino que no tuvo mucha acogida. Esa podríamos buscar la ISO y hacer la instalación, a ver cómo nos queda. Pero sí hay una versión dedicada a los computadores personales. Lo mismo sucedió con Linux, ¿verdad? Cuando quería implementar un sistema Linux en un celular, ¿no? No recuerdo. A ver, cuéntame un poco más. Pues yo lo que tenía entendido es que Linux sacó pues un sistema operativo para todos los celulares que también era gratis y libre y yo no sé, pero también creo que tuvo una acogida muy mala y el proyecto fue cancelado inclusive. No, la verdad no he escuchado de lo que me comentas. No sé si haga referencia también a los orígenes de Android. Ustedes saben que Android, el núcleo es Linux, ¿sí? ¿O no lo conocen? ¿No conocen eso? Yo poco. Sí, la base, el kernel de Android es basado en Linux. Si ustedes llegan a trabajar las selectivas de desarrollo móvil, o si tienen curiosidad y por ahí me buscan, me contactan antes, sin necesidad de una electiva, yo les puedo mostrar cómo es que está compuesto el sistema operativo de Linux, de Android, y el núcleo es Linux. Y nosotros hasta podemos instalar una consola de comandos en nuestro celular y decirle y ejecutar comandos de Linux, porque en esencia es eso.
¿Ustedes han escuchado que existe el proceso de rutear el celular? Yo sí. Sí, profe, eso sí. Eso, uno hace, por ejemplo, esos procesos o los inicia a tratar y en la misma palabrita le está diciendo, vea, esto es un Linux. Si han visto nosotros que tenemos diferentes tipos de usuario, ¿no? Está el usuario normal y el usuario administrador. En Windows se llama administrador y en Linux, ¿cómo se llama ese? ¿No es el usuario raíz, root? Ajá, usuario raíz o root. Root se escribe en inglés. No es root de la señora Ruth, sino root de raíz en inglés, así como lo escribí acá. Entonces, el proceso de rootear, ¿cómo? Profe, no sé si superusuario sea una derivada de ese. Ajá, es en esencia lo También he mismo. visto. Sí, eh, Listo. por ahí va el Pues, cuento que les voy sí, donde yo tengo entendido, cuando uno rotea el celular, es simplemente da eh, acceso a las funciones que antes no estaban permitidas. Y los superusuarios lo que hacen es administrar esos accesos a las aplicaciones que uno tiene instaladas en el celular. Así como yo creo que pues, ¿cómo decirlo esto? El sistema cuando uno rotea es una vulnerabilidad del sistema operativo Android o como dice profe Linux, que es algo que se basa en las vulnerabilidades del kernel. Linux pues siempre ha tenido varias vulnerabilidades y ahorita pues la más común, o mejor dicho, la última que se ha encontrado viene basándose en el sistema de kernel 5.3 y todas las anteriores a estas se ven afectadas por esa vulnerabilidad. Entonces, todas vulnerabilidades que aún no han sido parchadas, creo que, no sé si estoy correcto o profe, que son conocidas como exploits del día cero. ya. Inicialmente, Nixon, hay algo que hay que aclarar y es el proceso de rutear no es una vulnerabilidad del sistema operativo Linux. Ahí es lo que les voy a explicar. Resulta que nosotros, por ejemplo, cuando estamos en Windows, hacemos una ejecución de un programa y él nos dice ejecútelo como administrador. Porque como lo hemos visto, los usuarios tienen diferentes permisos dentro de los sistemas operativos. Entonces, el proceso de rutear en un celular, el sistema operativo cuando inicia viene por defecto con un usuario. Es el usuario normal, con unos permisos de usuario, que nosotros ahí iniciamos sesión con nuestro correo y todo eso, pero viene con unos permisos de usuario normal. Cuando uno le dice voy a rutear el celular, que es una funcionalidad que hay que hacerle un conjunto de cosas, porque ya es para un usuario especializado, es iniciar sesión como administrador del sistema operativo. Es decir, iniciar sesión como root. De ahí que viene la palabrita rutear. Uno está logueándose en el sistema operativo no como invitado, no como un usuario normal, sino como el superusuario del sistema operativo. Por eso es que uno ahí inicia a tener funcionalidades o permisos especiales. Uno usualmente utiliza el ruteo para hacer cosas dentro de aplicaciones y eso es debido a que como es el superusuario tiene permisos para hacer ediciones en archivos de las aplicaciones instaladas. Un usuario normal no tiene esos permisos porque es como entrar a modificar archivos en el disco local C. Con el usuario normal no podemos hacerlo, pero si lo hacemos como usuario administrador, sí podemos modificar cosas en el archivo, en el disco local C. Lo mismo sucede cuando hablamos del proceso de ruteo. Cuando le decimos vamos a rutear es que no estamos logueados como superusuario en nuestro celular. El usuario no tiene permisos de superusuario. Entonces lo ruteamos, iniciamos como usuario root para poder hacer cambios dentro de nuestros archivos que requieren esos permisos. Lo otro, lo que tú nos dices, Nixon, sí, en efecto hay muchas vulnerabilidades que se han descubierto y quién sabe cuántas faltarán por descubrir en los sistemas operativos Android. Una muy conocida que fue pública, hay dos tipos, ¿no? de hackers, los hackers buenos y los hackers malos.
Los hackers buenos son las personas que se dedican a buscar fallos de seguridad y a vendérselas a los dueños. Por ejemplo, si ustedes encuentran un error en la seguridad o un hueco de seguridad en Windows, usted puede decirle a Microsoft, vea, yo encontré un fallo de seguridad en su sistema operativo, para explicarle cómo se produce y en dónde lo encontré, cuesta tanto. Hay empresas dedicadas a eso, a buscar errores y a buscar problemas de seguridad, pero encuentran, atacan, pero no hacen daño. Es decir, encuentran la vulnerabilidad, pero no pasan a pedir o a secuestrar las máquinas o algo así. Pero sí, obviamente su trabajo es valioso y cuesta para que ellos digan cuál es la vulnerabilidad y en dónde está. Sin embargo, no secuestran las máquinas, ni borran archivos, ni nada de eso. Ni capturan información. O si la capturan, esa información no es mal utilizada. Entonces ya los dueños de los sistemas pues miran si la falla en seguridad es muy trascendental, pues según eso también cuesta eso. Pero también hay hackers malos que si ya encuentran los fallos no los avisan, sino que los utilizan para su beneficio de forma incorrecta. Entonces sí, en Android en efecto el sistema operativo tiene muchos fallos de seguridad. ¿Listo? El proceso de ruteo ya ustedes lo conocen. Y por ejemplo, Fabián nos dice, ¿es lo mismo que el superusuario? Sí, el superusuario es el usuario con permiso de root. Y cuando se rutea un celular, siempre se instala una aplicacióncita que se llama SuperSU o superusuario, todo eso. Que es para administrar los permisos que va a tener el usuario root. Pero la diferencia es que esa aplicación uno la puede, o sea, uno puede habilitarle todo y no pone inconveniente porque uno ya está como usuario de root. Y también sirven esas aplicaciones para verificar si el celular ya está rooteado, es decir, si en el celular ya la sesión que inició el usuario tiene permisos de root. ¿Listo? ¿Sí es claro, muchachos? ¿Algo más? Listo, profe. Me pareció muy buena la conversación que hemos tenido. Y teníamos otro tema, ¿no? De conversación. Aparte de los ataques de estos tipos. ¿Se acuerdan? No me acuerdo, profe, qué tema es. Ese también lo hablamos cuando yo les decía que si se acuerdan que uno puede, o hay aplicaciones que a uno le dicen tenga internet gratis y se conecta a través de una VPN. Que también nos comentaban que habían juegos que se podían hacer así. ¿Dilsa? No, pues yo en una ocasión hice, pues antes yo estudié un técnico, ¿no? De sistemas. Sí. Y el ingeniero pues nos enseñaba a obtener internet gratis pues a través de la VPN, configurándola. Y tú pues sí, efectivamente tenías internet gratis, era pues lento y todo, pero sí, pues supuestamente no infringía ninguna seguridad ni nada por el estilo. Ya. No sé, pues. Y les explicaron lo que acarreaba tener el internet gratis. No. Él decía que no infringíamos seguridad ni nada y que teníamos el internet gratis, hasta minutos se podía tener en la SIM card. Ajá. ¿Alguien consultó sobre eso, muchachos? ¿O lo olvidaron? No, pues yo lo realicé en un tiempo cuando estuve en el colegio para tener internet gratis. Ajá. Pues lo que sucedió fue que con un compañero hicimos descargar una aplicación, sino que antes teníamos que tener el celular roteado prácticamente, pues para poder acceder a toda esa información. Una Ya. vez estaba el celular ruteado, la aplicación lo que hacía era encargarse de coger no una señal Wi-Fi, sino la misma señal De los datos. de la SIM card, y uno tenía que activar los datos, y yo no sé cómo es que realizaba esa operación, esa función, pero una vez llegaba y empezaba a buscar distintas señales en la SIM.
cuando cogía una, la empezaba yo no sé si empezaba a capturar algunos datos o qué sería, pero en poco tiempo, pues no, perdón, bastante tiempo se demoraba. Yo ya tenía internet, pero aproximadamente era 1 mega o menos a veces. Eh, lo que pues me decía mi amigo es que sin tener el celular ruteado era imposible hacerlo porque como se necesitan permisos especiales y como estamos accediendo a la parte de la SIM card donde nos lleguen a identificar las empresas, pues en mi caso es Tigo, de una me bloqueaban el celular, de una. Entonces necesitábamos hacer un poco de vainas, unos pasos de más para poder realizar esa cogida de fuente de internet. Ya. Ajá. ¿Alguien más? Bueno, pues, profe, yo lo que sé sobre las VPNs es que es un servidor que gestiona todo tipo de conexión desde el dispositivo hasta ese servidor y el servidor se encarga de redirigir la información que uno requiere al Internet. Entonces, toda la información recibida o enviada a través de este servidor es capturada pues por él mismo. Entonces ya depende del servidor, digamos, hace el uso de esta información. Sí. También pues que sobre lo que se dice que es Internet gratis, lo que hace es que las empresas, por ejemplo, por decir claro, eh, tienen varios servidores que están destinados al usuario final. Estos servidores gestionan todo este tipo de conexiones y hay unos puertos o servidores que se encontraban abiertos y las VPN lo que hacen es usar estos servidores y conectar a través de ellos pues para obtener datos gratuitos. También cabe destacar que no sé si se hayan enterado, hasta el año 2018, a principios del año 2018, hubo un servidor de Claro que permitía conectarse gratuitamente y a una velocidad realmente muy buena. Digamos, dependía del ancho de banda de la conexión, si era 3G, HughesPad o 4G. Pero cuando llegó 4G ya arreglaron este fallo en el servidor. O sea, porque había un servidor de Claro que estaba libre a todos los usuarios. Simplemente con cambiar la dirección del protocolo de conexión a este servidor, uno tenía internet gratis. Esto funcionó por cerca de 5 años, creo más. Sí, como 8 años casi. Simplemente uno cambiaba la dirección del servidor y tenía internet gratis, claro. Ujú. Sí, ahí hay dos situaciones, ¿no? Que nos plantean Rosas y Dilsa. Y Nixon nos ayuda a aclararlas un poco. Dilsa Pues, profe, lo que quiero decir es que sin necesidad de una VPN, los servidores de Claro, si uno tiene la dirección y los permisos en este están habilitados, puede tener internet gratis sin necesidad de recurrir a una VPN o algún otro servicio de este tipo. Como le dije, este estuvo habilitado por bastante tiempo, yo pude hacer uso de esto, tan solo que esta información era muy, digamos, de mucho cuidado y no se esparcía a todo el mundo, porque si no todos podían hacer uso de esta y lo se que daban cuenta. conllevó a un usuario que publicó esta información y llevó a que, claro, pues ya bloqueara este servidor y ya nos cancelaran el internet a todos. Sí, listo. Tres situaciones. La que Dilsa nos comenta, en efecto, hay gente dedicada a eso que permite la conexión a través de VPNs utilizando el espectro electromagnético y tienen su servidor y no es gratis. O sea, uno aparentemente dice, este internet es gratis, pero el servicio que ellos dan, ellos lo cobran, sino que uno no se da cuenta cuando lo paga. Ellos lo cobran mediante los datos que uno envía en sus peticiones.
O sea, si uno ingresa a su correo, ahí les está pagando porque les está entregando el usuario y la contraseña. Todo el tráfico que uno envía a través de la VPN, ellos lo almacenan y posteriormente analizan a ver qué tan importante es y lo utilizan pues para hacer diferentes cosas que no pueden ser las mejores intenciones que ellos tengan. Ese es uno de los tipos. Entonces, eh, no se infringe ninguna ley de Internet, sin embargo, usted está entregando prácticamente todo. Obviamente, pues como uno no es que sea Bill Gates ni Steve Jobs ni nada de eso, pues los datos de uno no tienen mayor relevancia en esas depuraciones que se hacen, a no ser que uno haga eh, movimientos importantes. Casi siempre eso sucede, el uso de esas herramientas se produce con estudiantes, bien sea del colegio, de la universidad, pues que no tienen gran relevancia, pero no hay compañías, no hay empresas que digan, voy a usar esta VPN para ahorrarme el servicio de internet, porque ahí pues ya hay información que es importante, los datos valen. Y pues si existe alguna, a esas personas es a quienes sí les usan esa información para sacarle provecho. La segunda situación de, de Rosas, de Esteban Rosas, es que hacían la búsqueda también de esos servidores y en esa búsqueda encontraban, lo que él hacía era buscar cuál era la VPN más, el servidor dentro de la VPN que estaba con menor congestión. Entonces ahí prácticamente sucedía lo mismo, también se entregaba la información. Y ya en la parte que nos comentas de que si Tigo se enteraba bloqueaba la SIM, pues debió ser algo más parecido a lo que nos comenta Nixon. Nixon nos dice que sin VPN y nada de eso se puede, y en efecto sí. Resulta que cuando nosotros nos conectamos a la red de datos de los operadores, para nosotros es transparente eso. Para nosotros simplemente basta con activar los datos y si estamos con Movistar los activamos y listo. Si estamos con Claro los activamos y listo. Así cambiemos de SIM card en el celular, los activamos y ya, tenemos acceso siempre y cuando pues tengamos el plan de datos activo. Pero internamente se hace una configuración de la red. Así como nosotros cuando nos conectamos al Wi-Fi tenemos que escribir un usuario y contraseña y ya una vez recordemos la red, siempre que nos conectamos a esa red, el computador hace la autenticación. Él la envía el usuario y la contraseña y el router le asigna una dirección IP. En el caso de las redes de datos también sucede lo mismo. También hay un usuario y contraseña, pero esta vez es para el operador. El operador ya en el servidor, como nos comenta Nixon, en el servidor hace la verificación de si tiene o no tiene saldo o tiene datos para el tráfico. Y existen puertos disponibles para el tráfico libre. Y no sé si los que tengan claro, cuando uno reporta una falla en el internet y, y el internet, la falla es importante y hay que llamar a un técnico, el técnico llega y hace todo el registro del servicio en el celular. Él le ingresa a su celular y ahí tiene sus aplicaciones y todo eso y hace todo el registro. Pero no es que el técnico tenga un plan de datos para él, sino que claro, habilita unos puertos del servidor exclusivos para trabajar con esas aplicaciones de reporte de la información. Y es lo mismo que sucede cuando uno compra los planes de datos y le dicen WhatsApp ilimitado o redes sociales ilimitadas. Porque el tráfico, igual uno se conecta a la red. Y cuando se conecta a la red, el tráfico se va validando. Entonces ellos dicen, si viene de WhatsApp, si la petición o los datos que se están enviando provienen de WhatsApp o de Facebook o de todo eso, ellos filtran. Y si ya se terminaron los datos, pero tiene redes ilimitadas, entonces permiten el tráfico solamente cuando proviene de ese tipo de aplicaciones. Si no, no lo permiten. Así hacen el filtro. Mediante el control del tráfico en la red de los dispositivos en el servidor. ¿Listo? Entonces también lo que Nixon nos dice, hay muchos servidores que permiten el tráfico así. Lo importante es encontrar los puertos y las credenciales necesarias para conectarse a esas redes. Y así podemos tener también internet gratis
que no es ilegal, pero sí tiene pues su grado de nivel ético y moral. ¿Listo? O sea, no, uno no le hace daño a nadie. eh, y no, los datos no están en riesgo ni nada de eso. Pero pues sí es, o sea, ya uno teniendo la formación ya va mirando que es como lo de craquear programa. Uno cuando craquea pues lo hace de forma normal. Pero pues ya sabe que está utilizando el software sin adquirirlo. Y eso es algo que lo hacemos de forma muy cotidiana en diferentes aspectos. Listo muchachos, si tienen algo que comentar, bienvenido sea. Pues, profe, para finalizar, como usted nombraba en el punto uno, los, digamos, quienes gestionan los VPNs o quienes hacen uso de esta información que uno envía de gratis, es que últimamente sucedió pues un ataque hace, yo creo que ya 10 meses, y es que son ataques pues los más conocidos o usualmente normales que se hacen a nivel básico, como los ataques de DOS para denegar servicios, y es que hacen uso de los datos capturados por estas VPNs o los demás, y donde extraen correos y demás usuarios, y a través de estos hacen estos otros ataques. Entonces, cuando un servidor se ve atacado, hace una validación de si son usuarios reales o no, y ya que los atacantes tienen las credenciales nuestras, el servidor permite el acceso a estos usuarios. Entonces se mira afectado este servidor, ya que acepta todas las peticiones que están realizando el atacante con credenciales válidas y no ficticias, que es lo que se suele hacer comúnmente. Sí, ahí Nixon nos habla de pronto de un término que no es familiar para todos, que es el ataque de DOS, que es un ataque de denegación de servicios. Ese ataque consiste en que hay un servidor y al servidor se le manda una gran cantidad de solicitudes de tal forma que el servidor no pueda responder todo ese número de solicitudes y colapse. Ese es el ataque de denegación de servicios. Entonces, cuando un servidor detecta que hay una petición repetitiva desde un cliente, entonces él inicia a bloquearlos para evitar precisamente esos ataques. Viene muy al lugar y me hace recordar algo más, Nixon, y es que, por ejemplo, no solamente la información es utilizada para robarle, sino que también si usted accede a su correo o envía correos con estos medios, también la información puede ser utilizada con otros fines, como por ejemplo el envío de publicidad. Entonces, como usted deja su correo y los correos de sus contactos a los que envió el correo, pues por ahí también le inician a llegar publicidades de compra de cosas y de ese tipo. O sea, la información vale, todo dato vale. Entonces, eso también es uno de los medios utilizados para ese tipo de prácticas. ¿Listo? ¿Alguien más desea aportar algo? Se nos fue el tiempo, muchachos. ¿No? ¿No desean aportar nada? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Pues nos quedan 3 minuticos para complementar la hoja de vida del equipo. Entonces yo les voy a colocar el link de descarga de Easy Driver. ¿Listo? En la plataforma. Yo ahorita que acabemos le subo el video y le subo ese enlace para descargar Easy Driver y lo vamos a instalar. ¿Listo? Y en la próxima clase ya lo tenemos todo instaladito y revisamos con los elementos que nos quedaron pendientes de la plantilla. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muchachos. Muy interesante la charla que tuvimos hoy. Me pareció muy alimentadora, muy enriquecedora. Entonces, muchas gracias por sus consultas, por sus intervenciones. Y qué bueno pues que podamos compartir ese conocimiento y experiencias pues en estas sesiones. Profe, disculpe una preguntita. ¿Cómo miro el tráfico de la red?
Existe software para eso. Hay uno que es bastante conocido que se llama Wireshark. A ver, mírenmelo por ahí. Ese es el mismo que me permite mirar, digamos, qué dispositivos están conectados y qué están mirando, ¿o no? Esa es otra cosa. Yo Wireshark lo he utilizado para trazabilidad de paquetes, que obviamente en el software, mira, la interfaz es muy parecida a esta de acá. Es muy parecida a esta de aquí. Ahí salen, con IP suelen salir identificadas. Entonces, obviamente, y también se mira cuántas IP hay. Entonces, mira que se mira el tráfico, la Ujú. dirección, el puerto que se envió y aquí viene toda la solicitud HTTP o según el protocolo que se esté utilizando. Entonces, ese te sirve para mirar todo ese tipo de cosas. Ya, profe, gracias. Ah, bueno. ¿Vale? Vale, gracias, profe. Lo voy a probar y ya le comento. Listo, cualquier cosa me dices, porque a veces sí no es tan intuitivo ese programita, entonces si uno inicia a cacharrearlo. Listo. ¿Alguien más tiene algún aporte? Bueno, muchachos, entonces, pues quedamos así. Muy buena esta conversación. Ojalá pues los compañeros que no lograron conectarse. Voy a hacer la revisión, la última revisión de asistencia. Los compañeros que no lograron conectarse, pues ojalá tengan la oportunidad de mirar el video, porque sí me parece bastante enriquecedora la conversación que tuvimos. Nixon, te veo que te interesa hartísimo el tema. Me parece bastante adecuado. Por ahí miro que de pronto haces un trabajo de grado con eso. Si alguien que no esté en la lista, mira que está conectado y mira que no está en la lista, me avisa. Yo, profe, ¿Me recuerdas tu Juan nombre? Jacobo Zavala. Ah, listo, ya, Ya listo, muchas gracias, profe. con gusto. ¿Quién más? Danit, Dona Zamora, Juan Manuel. Yo falto, profe, a ver. Salas Álvarez, yo. Ay, sí, falto yo. Ah, sí, perfecto. A ver, miremos quién nos falta. Bolaño Sierra, él, ¿qué saben de él? Él no se conectó tampoco el martes. Pues él es que él tiene el problema de que no tiene un computador. Pero pues no sé a qué se debe lo del celular. Ah, ya. Pero el computador sí no tiene, se le dañó, se le estalló y no lo pudo comprar a tiempo. Ah, listo. Sí, es que igual nosotros a mediodía debemos entregar un reporte de los estudiantes que han tenido dificultades, entonces sí me sirve la información. Bueno, José sí se conectó en la sesión anterior. Hoy, no sé, de pronto sucedió algo con sus datos, puede ser algo no tan complejo. Cuatines, primera vez que falta. David sí se conectó a la sesión anterior. Dilsa, pues si no hubieras logrado la conexión hoy, también me preocupabas. ¿Por qué no lograste conectarte las dos clases previas? La primera por la luz y la segunda porque no sé, el internet está malo. O sea, nunca pues se había tenido problemas, pero sí ahora falla bastante. Ah, vale. No sé a qué se deba. Listo. Igual tú tienes chance de revisar los videos, ¿no? Si los has revisado, porque hiciste pues la tarea, miro que sí revisaste los videos. Sí, sí los miré. Listo. De Darwin. Darwin todavía tiene inconvenientes con la conexión. Él está en su tierra natal, ¿no? Creo que sí, la verdad, no le he preguntado. Porque lo último que nos escribió era que tenía inconvenientes para conectarse, ¿no? Sí, él sí tenía sus problemas. Aparte de que también el computador le estaba fallando y eso tiene un problema un grandísimo con ese computador y apenas lo compró. Ah, juepuchas. Y ahora ni modos de pedir garantía, pues. Exacto. El computador aparece, pues para mí que es el disco duro porque permanece con la pantalla azul o si no se le apaga y se le prende, se le apaga y se le prende constantemente. A fijo es un Windows 10. Sí. César Elkin. Él no se ha Ay, conectado esta semana. él sin idea. Pero él sí sabe conectarse bien, ¿no?
Él sí, creo, no sé. Pues esta semana, la verdad, solo con el lunes, profe. Es lo más, Es ¿no? Así más o menos. Pero del resto de los días, no, nada. ¿No se ha conectado? A ver, ahora lo llamo. Profe, pues a mí me comentó él que sí tenía problemas de conexión y también que se le había dañado el disco duro del computador. Ah, Y él se encuentra en la Unión, entonces, eso no sí. sé. vale, listo, yo también reporto eso. Listo, Nix. A todo el mundo, este computador, qué dolor. Justo ahora. Y Cristian hoy no se conectó, Ah, no, sí. pero él sí. Tomaco pues es un No, caso especial, ¿no? claro, está en su tierrita, entonces ahí sí es Yo lo como miré complicado. conectado en la llamada de Jitsi, profe, del otro, ¿Ahorita? en el otro link, no, en la mañana, o sea, cuando me conecté, yo me conecté en las dos llamadas, ¿A cuál otra? en la que aparece de la clase de ayer, en la que aparece la fecha de ayer. Ya te entendí. Ya te entendí. Listo. Bueno, muchachos, yo ya reporto los dos casos de Sierra y de Darwin. Bueno, y el de César también, que me dicen que se le dañó el compu, ¿no? Listo, muchachos. Por hoy, pues eso es todo. Les agradezco mucho. Nos vemos el martes. No olviden, Listo. yo ya les publico el link para que, porfa, se instalen el programita. Ese no es peligroso, no se vayan a preocupar. Yo les coloco el link, el propio. Listo, profe. Listo, Muchas profe, muchas gracias. Que Bueno, tenga buen día. muchachos, que estén muy bien. Chao. Hasta luego. gracias. Ah, profe, hasta luego.